Vamos con la presentación del doctor Mario Villatoro, que nos va a hablar sobre medición y erosión de suelos en Tierra Blanca y en la cuenca del río Jesús María, relacionado con medición y prácticas de conservación de, perdón, mecanización y prácticas de conservación de suelos. Buenas tardes. Me puedo quitar esto. Muy buenas tardes. Puedo ponerlo en modo presentación, ¿verdad? Julio, sí. Muy bien, voy a hacer, ya lo he practicado, de comunicarles, son tres resultados de tres tesis sobre medición de erosión en suelos, un estudio en Tierra Blanca y en realidad dos en la cuenca de Jesús María, relacionado con Cadete, precisamente lo que estaba hablando ahorita Alban, incluso Rafa Mata. Muy bien, antes de dar un poquito más de datos, hago un poquito de reflexión sobre la erosión del suelo. Ya Rafa hizo una definición muy buena en la parte teórica. Es un proceso natural, o sea, tenemos que lidiar o es parte de nuestro ciclo de vida. El único problema es que nosotros como seres humanos necesitamos alimentarnos, interferimos, hacemos desbalance y de acuerdo a la FAO, de aquí al 2050 podemos llegar a alcanzar una tasa de pérdida de suelos a causa de erosión de 1 hectárea cada 5 segundos. Y eso es pues alarmante. Se tienen muy buenas recomendaciones de cómo conservar el suelo desde hace 70 años aproximadamente, pero siempre ha sido, para los que trabajamos en ese campo, la rentabilidad el gran problema. Podemos llegar a recomendar muchas cosas a los productores, a las empresas privadas, a las grandes transnacionales, que si la rentabilidad se toca en contra de ellos, pues no logramos realmente gran cosa, excepto si hay presión de mercado de los consumidores. Y por supuesto las recomendaciones que damos tienen que estar respaldadas por hechos demostrados, que ahí es donde entramos nosotros, a generar más datos para poder demostrar y acercarnos a los productores directamente. Y realmente ocupamos un cambio de conciencia del bienestar social, o sea, nosotros como seres humanos, con la naturaleza y con los recursos, siempre por encima de lo que es acumulación de riqueza, que realmente es todo lo contrario a lo que sucede actualmente en el mundo, en su mayoría, ¿verdad? No puedo generalizar, pero es lo que abunda. Podemos tener un mapa, creo que está actualizado para el 2020, de degradación del suelo, donde la erosión es un gran componente a nivel mundial. El gran problema con esta situación de la erosión, que sucede a diario en todos los sistemas de producción, es que está enmascarada, esa máscara ahí no fue a propósito, está enmascarada por la tecnología, está enmascarada por la mejora de las semillas, por la mejora de uso de fertilizante, por el manejo, y todo eso en producción enmascara lo que está pasando realmente en el suelo. Estamos perdiendo el suelo y después recuperarlo no es tan fácil. Vamos a llegar al punto, o estamos acercándonos al punto, donde vamos a pegar la luz de alarma cuando el suelo ya prácticamente no está o está muy escaso. Porque no nos hemos percatado de que se está perdiendo porque otra tecnología nos está ayudando, pero no nos está ocultando ese recurso que lo vamos perdiendo poco a poco y que se renueva a una tasa muy por debajo de lo que nosotros esperamos en un ciclo de vida como seres humanos. Este mapita me gustó ponerlo acá porque esta predicción a nivel mundial de degradación de suelo realmente viene de puntos, como mencionaba Rafa con el mapa del suelo. Se hace interpretación de cómo son las zonas, cómo son las situaciones de erosión por zonas, pero viene de estudios muy puntuales. De hecho, lo que hacemos nosotros es generar más datos a nivel de campo para poder predecir lo que está sucediendo. Y entre mejor trabajemos este componente, la parte de generación de datos, pues es mucho más eficiente, más preciso lo que podemos anotar. Muy bien, voy a presentarles así muy escogido resultados de 3 trabajos donde definitivamente no les voy a mostrar todo lo de cada uno porque cada uno son 45 minutos por cada uno si quisiera ponerlo completo, pero sí lo que creo que va de acuerdo a lo que es relacionado con pérdida de suelos. El primer trabajo es una estimación de erosión mediante dos metodologías de cambio de superficie en caminos de la cuenca alta del río Jesús María. La otra es el uso también de fotogrametría, perdón, el primero es con fotogrametría más otra metodología con estación total, pero con labranza en la parte de Tierra Blanca
Y el tercero es de las famosas parcelas de escorrentía que parecen, o sea, se usa muy poco, pero es lo más eficiente para poder rastrear con detenimiento la parte de erosión de suelos en la parte de cafetales en la cuenca alta de Jesús María también. Bueno, ya les voy a explicar más detalles cada uno de estos. Este primero, en la parte de caminos, esto fue realizado por un estudiante de maestría salvadoreño que se animó a meterse a medir erosión en caminos agrícolas. ¿Qué tiene de especial eso? Bueno, podría animarme a decir que somos el primer trabajo que se ha hecho a nivel país, a nivel Costa Rica y tal vez el centroamericano, de ir a medir la erosión en caminos, que fue una gran tarea. Sí, en diversos trabajos a nivel mundial se menciona cuando se hacen estudios de cuenca de erosión, cuando hay un sesgo, una parte que no se logra explicar, dicen, posiblemente son los caminos. Eso es muy común, posiblemente son los caminos. Bueno, vámonos, salgamos del posiblemente y vamos a medir los caminos. A ver, como primer paso, ¿verdad? Esto fue un primer paso que dimos para ver si efectivamente en caminos agrícolas, es decir, no pavimentados, había alguna pérdida significativa de superficie. Y esto fue por ayuda de Cadetti, en su mayor parte de recursos. Esto fue en la parte alta, como les decía, no sé si se ve el puntero, no. En la parte alta de la cuenca, en un camino de cafetal donde se seleccionaron 3 secciones de camino dentro de la finca, como se ve bueno, casi no se ven a la derecha, y se hizo un transecto con cuadrícula, con pines, poniendo pines cada 50 centímetros, y se hizo 2 tipos de barrida para ir monitoreando por 3-4 meses el cambio mensualmente de la superficie del suelo. Uno, por estación total, mediante un equipo topográfico, para ir midiendo el cambio en superficie en cada uno de esos puntos. Y 2, por fotogrametría, por ayuda de un dron, con un vuelo, haciendo un mosaico de imágenes y generando una nube de puntos, para así crear un tipo de relieve, o crear un relieve en el tiempo donde uno puede hacer una capa, una siguiente capa y hacer sumas y restas para ver si hay cambio en superficie y comparar ambas metodologías. Estos son los 3 transectos que se observan mucho mejor acá. En la parte superior es de la parte más alta del camino, la parte media y la parte baja del camino. En el transcurso de la investigación, de levantar los datos, y nos dimos cuenta, bueno, siempre con productores, uno tiene sorpresas. Todos los que trabajan en investigación se darán cuenta, siempre pasan cosas. En el camino tuvimos una situación en donde el productor se le dijo que dieran el manejo que él quisiera, o sea, que el manejo que él siempre acostumbraba a hacer. Y resultó que pues nos dejó, se quedó esperando que nosotros le diéramos mantenimiento a la cobertura. Y ese no era el trato, era que él lo hiciera. Entonces tuvimos que hacer el mantenimiento de cobertura y eso nos afectó en la lectura, sobre todo en la parte de fotogrametría de la imagen aérea del dron, porque la cobertura comenzó a hacer distorsión, cobertura vegetal. Entonces tuvimos que movernos, en lugar de medir la parcela completa, medir la huella de camino que no estaba siendo cubierta por vegetación. De esta forma se generaron en el tiempo diferentes levantamientos de superficie y de cambios de superficie. Entonces, muy interesante acá, a pesar de que es una escala pequeña, de un camino, un transecto de 50 metros, es que no solamente monitoreamos el cambio de superficie, el cambio causado por erosión en área total, como se ha acostumbrado por los últimos 70, 80 años, sino que podemos verlo por áreas específicas dentro del área de estudio. Entonces podemos ver dónde se acumula sedimentos, dónde se pierde sedimentos, que es así como funciona el proceso erosivo, que es un proceso donde hay desprendimiento, deposición y pérdida. Entonces, con este tipo de trabajos podemos monitorear mucho más eso. De hecho, cuando se hicieron los análisis desde el principio hasta el final de las evaluaciones, la parcela superior fue la que realmente sufrió más erosión, la parcela media y la parcela de abajo fueron las que realmente lo que tuvieron imponderado, digamos, pero en total fue ganancia de sedimentos. Entonces la erosión en el camino no se dio completa en las tres parcelas. Hubo un movimiento de pérdida en la parte superior, un movimiento de arrastre, de acumulación temporal, posiblemente al siguiente año, esos sedimentos en la parte media de las parcelas iba a pasar a la última parcela y lo que está en la última parcela iba a ir cuenca abajo o dentro del cafetal.
Y eso nos permitió monitorear muy bien, bueno, mejor el movimiento de estos sedimentos. ¿Quién me avisa el tiempo? Sí, que puse el cronómetro, pero no me está... Híjole. Ok, estos son los resultados a la hora de comparar entre estación total y la fotogrametría. Realmente, desde el punto de vista de parcelas, la parcela 1 y la parcela superior tuvo más o menos una estimación similar entre ambas metodologías, alrededor de 2 toneladas. Sin embargo, en la parte inferior hubo mucha variabilidad, que es parte de las cosas que hemos descubierto con la metodología de fotogrametría, porque arrastra muchos errores en la parte metodológica. Eso pues lo hemos ido mejorando. En conclusión, con este estudio, pues descubrimos que en el camino donde estuvimos, que tampoco tratamos de que fuera lo más representativo, en esas condiciones, la tasa de erosión en ese camino anduvo alrededor de 2 toneladas por hectárea, la cual no es una tasa, digamos, es pérdida, pero no es una tasa de erosión alarmante. Tenemos que ampliar más investigación en caminos en otras partes de la cuenca o en otras cuencas. Pero se hace muy práctico. La otra tesis fue en Tierra Blanca, pero aquí está usando fotogrametría, ya no usamos estación total, y lo que queríamos era evaluar la diferencia, el uso de voy un poco más rápido, el efecto del uso de 3 aperos de preparación de suelos, que era la rastra rotativa, que está acá, el palín mecánico, que hemos intentado desde hace 15 años más o menos, de que los productores lo usen hasta gratis, pero siempre ha habido peros. Y la licuadora de suelos, el famoso rotador, destructor de suelos, que es el favorito de los productores por la facilidad de manejo y por la sensación que les encanta, con buena justificación, de tener un suelo hecho talco casi. Entonces queríamos demostrarle, vean, es lo mismo usar con nosotros, tiene la misma producción posiblemente, y vamos a tratar de demostrarlo. Hicimos el mismo levantamiento de puntos y cambios de superficie en el tiempo, comparando capa con capa, con cada vez que se hacía un vuelo, y así monitorear la pérdida de suelo. De esta manera, igualmente, determinamos que era mejor tomar una pequeña área o una área parcial de la parcela en lugar de todo el área, por asuntos que cuando se vino la cosecha, cosas que pasan, cuando sacaron el producto, hicieron huella y atravesaron las parcelas y se echó a perder una parte de la unidad experimental, pero lo logramos monitorear y efectivamente desde el punto de vista de pérdida de suelos, el palín mecánico era el que menos pérdidas ofrecía. Y por último, que era la que yo creo que Alban está esperando, porque Alban creo que no ha visto esto, bueno, es que viene ya casi la defensa de la tesis, que era la evaluación en la parte de la cuenca alta de Jesús María, evaluar lo que son acequias de ladera y gavetas, que es lo que Cadetia estaba promoviendo y creando miles de metros lineales de ambas estructuras, y necesitaban saber cuánto está ayudando. Sabemos que está ayudando, pero ¿cuánto? Pues vamos aquí con parcelas de escorrentía, con tres repeticiones por tratamiento, considerando el testigo, y monitoreando donde hay gavetas, donde hay acequias, y además con un buen equipo de monitoreo donde registramos la lluvia en tiempo real, por supuesto, la lluvia, la escorrentía en el momento que está lloviendo y la recolección de sedimentos por varios eventos, porque ya tanta precisión eso se salía de las manos, pero es un estudio que a nivel centroamericano, pues yo diría que es el segundo que se hace. Es más, a nivel mundial, porque esto es como una réplica, pero mejorada para las prácticas de conservación, de mi tesis de hace 7 años, y entonces es algo único, ese nivel de detalle es realmente de lujo. Y monitoreando la humedad del suelo, y encontramos, por ejemplo, que la escorrentía superficial, que es un dato que usamos mucho para cuando hacemos estimaciones de obras de conservación de suelos, anda alrededor de un 10%, cuando algunas veces se maneja mucho al 5%, incluso hasta el 20%, pero ahí estaba el 10%, concentraciones de sedimento más bajas de lo que esperábamos, hay estudios, por ejemplo en Europa, hasta de 50 gramos por litro, y pérdidas de suelo que rondan alrededor de las 16 toneladas, que ya es una tasa de erosión de cuidado, de ponerse las pilas. Encontramos que la humedad del suelo es sumamente importante, eso es otro aporte, porque es otra cosa que se menciona en los estudios, pero no lo han demostrado, no lo han medido. Ya esta es la segunda vez en un estudio
de campo que lo estamos midiendo y lo estamos demostrando. Hay que hacer el estudio para comprenderlo, determinando la humedad del suelo, es crucial. Y obtuvimos, ahora sí, para Galván y para Rajo, que la diferencia entre acequias, ya muy resumido, muy limpio, realmente todo esto hay que revisar mucho los datos. Las acequias tienen menos de la mitad, o sea, provocan menos de la mitad de la escorrentía si no se hacen. Y las gavetas alrededor de, manando muy parecido al testigo, o sea, no hacer nada. Pero a nivel de pérdida de suelo, las acequias tienen 3 veces menos, es un 33-35% de lo que se reduce la pérdida de suelo que si no se hiciera nada. Entonces, eso ya es una buena noticia, sí están funcionando. Y las gavetas han aparecido el testigo. Sin embargo, adelanto, esto no está acá, las gavetas también mejoran la retención de humedad del suelo y eso es reserva para cuando viene la época seca, que se va reflejando después en producción. Muy bien, aquí me paso. Y como conclusión, bueno, la parte esta de fotogrametría para monitorear cambios de superficie en el suelo en el tiempo es genial. Tiene sus precios, los geógrafos me pueden jalar las orejas, saben muy bien los precios que hay que pagar con lo que es precisión, pero se puede mejorar y lo hemos ido mejorando y hemos ido afinando y eso nos ha ayudado nos podrá ayudar a monitorear ya no solamente áreas grandes, sino cuencas. De hecho, pensando ahora con lo que presentaba don Albán, se pueden hacer monitoreos a nivel con dron temporales, cuando solo está descubierto y se puede hacer otro tipo de revisión si están concordando con estos índices. La pérdida de suelo no es pues es difícil de medir con precisión. Y además de disminuir las prácticas de conservación de suelos que medimos, no solamente baja la tasa de erosión, sino que mejora otras condiciones de campo. Eso está unado con la tesis de Silvia, la de Tierra Blanca, porque también estamos midiendo componentes microbiológicos también, que es otra cosa que no se acostumbra a hacer. Y actualmente, nada más como promoción, estamos trabajando en la famosa piña, que salió la oportunidad de hacer 2 trabajos, monitoreando cómo cambia la pérdida de suelo con prácticas de retenedores de escorrentía, que ellos trabajan actualmente en las plantaciones, pero estamos ya dándole números, midiéndolo. Y también con el uso de poliacrilaminas, que estamos a punto de empezar otra tesis con el uso de esta otra práctica. Disculpen por el tiempo. Otra cosa, otro detalle. Perdón, un minuto menos. Con la tesis de Silvia, la de Tierra Blanca, salió otro componente pequeñito que resultó ser más grande de lo que pensábamos. Se midió la pérdida de suelo que va adherida, porque fue en cebolla, perdón. La pérdida de suelo que va adherida en la cebolla cuando se saca del campo. La sorpresa es que esa pérdida oscila entre 4,5 y 8 toneladas por hectárea, de acuerdo a lo que se midió. Los productores alegan que no, que eso se sacude en el campo, sí, pero por más que lo sacuda siempre queda suelo ahí. Y eso se midió y se está saliendo. Y esto es una erosión silenciosa que está ahí, que no se está detectando. Y eso sí es nuevo, también otro aporte a nivel latinoamericano, en cebolla, primera vez que se hace y estamos abriendo puertas de investigación también, o sea, reforzar para otros cultivos en ese campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Creo que nos queda tiempo como para hacer una pregunta muy puntual, muy concisa. ¿Le quieren café? Don Albán, ¿tiene una consulta? Muchas gracias. Mario, yo más que una pregunta quería hacer un comentario. Bueno, vos no me diste la cantidad de sedimento que se desprendió en ningún momento, ¿verdad? Nada más. Bueno, sí lo mediste. La cuestión es esta. A veces uno le dice a un productor que perdió tantas toneladas por hectárea por año de suelo y a veces como que lo ve, es suelo, nada más. El asunto es que a veces a él se le olvida que entre cada uno de esos granitos de sedimento va calcio, va magnesio, va potasio, etcétera. Es la fertilidad que está perdiendo también, que va incorporada a este suelo. El comentario es a veces es muy enriquecedor tomar sedimento y hacerle análisis químico y decirle a él, mire, sí, es que perdió tantas toneladas de suelo, pero perdió tantas toneladas de nitrógeno, de calcio, de magnesio, de potasio. Y eso lo va a él a asociar inmediatamente con
fertilizante. Y entonces yo siento que le duele más en el bolsillo que si le decimos perdió tantas toneladas de suelo. Entonces no sé si vos hiciste algo de eso o no. Sí, bueno, la parte de pérdida de suelo en bulbo y en la parte de sedimentos, todo eso va con análisis químico y se hace una... Lastimosamente, bueno, ahora con los precios actuales de los fertilizantes, ahora sí tiene más impacto. Pero yo les hago otro ejemplo de ellos y que me parece ha funcionado muy bien, porque creo que ha funcionado muy bien porque pelan mucho los ojos y como que se quedan pensando. Yo les hago, pues, creo que la he hecho en otras ocasiones, la dinámica. Le digo, ¿ustedes cuál suelo? ¿Venderían a igual precio el suelo superficial? Digamos, si yo pido 1000 kilos, un pick-up lleno de suelo, pero raspadito de toda su finca, no debo hacer un hueco, sino raspadito de su finca. Me dicen que no lo venderían ni a palos. Digo, ¿por qué? Y porque ahí es donde está el fertilizante, esto es lo más, la materia orgánica y están muy conscientes de eso. Y entonces, ¿por qué deja que se erosione, que se vaya al vecino? Entonces ahí se quedan pensando. O sea, ellos están conscientes que esa capa es muy valiosa, pero no la ven, digamos, no se percatan de eso. Muchas gracias, Mario. ¿Alban? ¿La chance? Ya se nos pasó Ahí el hablamos, tiempo. Alban. Muchas gracias.